Pierla. Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si llamamos caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tendrá? Seguirá teniendo 20. Llamar a los cerdos de otra manera no provoca que se transformen. Pierla. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. De esta manera dimos inicio a nuestra clase del día de hoy para quitarnos un poco ese aburrimiento que a veces solemos tener encima. Entonces empezamos con un pequeño acertijo, un poco de humor, humor desde mi punto de vista. No sé si a ustedes les parece agradable ese tipo de humor, pero vamos a dar inicio y pensamos seguramente un poquito acá, ¿verdad? Seguro que pensamos muchísimas cosas acá y llegamos seguramente a una conclusión. Bueno, siguiendo un poco la temática, vamos a dar inicio a nuestra clase hoy. Nuestra clase maravillosa del día de hoy es de la materia o de la disciplina, mejor dicho, filosofía. Vamos a estar hablando un poco de filosofía, vamos a estar filosofando. Esta vez no vamos a hablar de Aristóteles, ni de Platón, ni de Sócrates. Así que vamos a dejar un poco atrás, o sea, vamos a olvidar un poco estos grandes de la filosofía. Vamos a hablar hoy del razonamiento, que vamos a hablar del razonamiento, vamos a hablar de qué es el razonamiento, cuáles son sus elementos y cuáles son los tipos de razonamiento. Bueno, para dar inicio voy a mencionarles que es un tema complejo, así que vamos a tener que prestar mucha atención porque vamos a desarrollarlo de a poco, pero ya les insto a que presten atención. Bueno, nuestra capacidad del día de hoy es organizar sus ideas y pensamientos de manera autónoma con base en nociones de la lógica. Nuestro tema, como ya les había mencionado, es razonamiento, contenido, elementos, forma, contenido, que son los elementos y los tipos dentro del razonamiento. Posteriormente vamos a estar hablando un poco sobre... para dar inicio vamos a hablar de un término en específico que vamos a estar utilizando. Así que quiero que entiendan para que estén en contexto, porque luego no van a comprender qué significa dentro de lo que vamos a hablar dentro del desarrollo de nuestra clase y van a perderse un poco. Entonces vamos a hablar un poco de la premisa. Recuerden esta palabra va a aparecer seguro en muchas de las cosas que yo les estaré mencionando y hablando con ustedes, ¿sí? ¿Qué es una premisa? Es una afirmación o una idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Tenemos como ejemplo, en todo juicio que se haga, juicio que sea con un juez, frente a un juez, etc., en todo juicio se debe decir o partir de la premisa, acuérdense que la premisa es una afirmación, una idea que se da como cierta, de una premisa de que el acusado es inocente hasta que se muestre lo contrario. Entonces, esto es una premisa, ¿sí? Esto es una premisa. Entonces vamos a dar inicio a nuestro concepto principal del día de hoy, que es razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados de tal forma que se supone que uno de ellos, el llamado conclusión, se desprende o infiere de otros. Esto es un razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un conjunto de afirmaciones o juicios que poseemos acerca de una cierta idea o una cierta discusión o razonamiento. Entonces, esto se supone que se da luego a algo llamado conclusión. Se desprende o infiere de otras. Esto es lo que quiere decir razonamiento.
dice que lo que pretende el razonamiento es que de la conclusión se deriva a las premisas, como ya les había mencionado que son las premisas. De la conclusión se derivan las premisas. Se manifiesta a través de expresiones especiales. Estas expresiones especiales son las que se manifiestan de esta manera en nuestras premisas. Bueno, continuando, vamos a hablar un poco sobre los elementos dentro del razonamiento. ¿Cuáles son? Son dos específicamente. Existe la forma y el contenido, como ya les había mencionado al principio, cuando estábamos comenzando. Vuelvan un poquito hacia atrás, ¿sí? Bueno, ¿qué es el contenido dentro de un razonamiento? Se refiere a las expresiones lingüísticas. ¿Están notando un poquito? Lingüísticas conformados por objetos y propiedades. Este hace que la proposición sea verdadera o falsa. Ambas pueden ser verdaderas o falsas. Y la forma se refiere al resultado de abstraer el contenido de las expresiones y sustituirlos por símbolos, también llamados conexiones lógicas, también llamados conexiones lógicas o nexos, también pueden ser llamados las formas. Estos dos elementos son fundamentales dentro del razonamiento, así que hay que tener en cuenta. Este razonamiento es un poco más teórico. El razonamiento lógico, como se dice, como se menciona mismo en nuestra capacidad, es más desde una perspectiva lógica este razonamiento. No así como la racionalidad. La racionalidad es diferente al razonamiento, ¿sí? También son formas de razonar, pero es diferente, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los tipos. ¿Cuáles son los tipos que existen? Existen dos también, que es el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Vamos a definir ambas, que el razonamiento inductivo es para obtener una conclusión, se va de lo particular a lo general, de lo menos universal a lo más universal. De esta manera se logra un razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo se logra de manera que se va desde lo general a lo particular. Es al revés. No es como el razonamiento, no es como el razonamiento inductivo, que él se va desde una conclusión particular a una general. Este razonamiento deductivo se va desde una general a una particular, que se basa en el enunciado de su primera premisa. Se basa mucho en la primera premisa, en la primera idea que nosotros tenemos. Se basa mucho en eso, que es universal. Es todo razonamiento que se desprende o siga de las premisas. Esto es un razonamiento deductivo. Muy bien. Vamos a hablar también de la importancia del mismo, como para cerrar ya nuestra explicación, que dice que nos permite poder determinar las mejores razones o argumentos para poder afirmar la veracidad de una idea, enunciado, entre otros, llamado proposición en filosofía, dice. Esto es como una importancia del mismo, que nos permite poder determinar cuál es lo mejor en razones o argumentos, ¿sí? Para poder afirmar la veracidad de una idea o de algo que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Muy bien. A continuación van a volver a observar un video explicativo específicamente de los tipos. De ambos van a poder ver. Les voy a mostrar de nuevo porque es un poco complejo, así que para que retroalimenten un chiqui más, para que sepan muchísimo más de lo que ya saben, porque yo sé que saben muchísimo. Entonces van a ver de nuevo un video explicativo. Es muy corto, así que van a ver en un ratito y ya está, para tener un poquito más de conocimiento.
por si esta explicación no les llegó, entonces van a tener uno más con que les va a ayudar, que les va a permitir ayudar, y les voy a anexar a este video explicativo. Bueno, 3 actividades pequeñitas. Vamos a retroalimentar un poco. ¿Qué es razonamiento? ¿Cuáles son sus tipos? Y así también, ¿cuál es la importancia del mismo? ¿Sí? Decíamos que razonamiento es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados de tal forma que se supone que uno de ellos, el llamado conclusión, se desprende o infiere de otros. Este es el concepto de razonamiento. Nuestra segunda actividad, que es los elementos, son la forma y el contenido. La forma y el contenido, ambos son dentro del razonamiento, están dentro de los elementos del razonamiento. Así también, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante? Estamos diciendo que nos permite poder determinar las mejores razones o los argumentos para poder afirmar la veracidad de una idea o un enunciado llamado proposición. Es demasiado importante. Así que ya saben, si es que lo repasan, lo van a saber mejor aún. Así que muchísimas gracias, espero volver a verlos. Disculpen, espero volver a encontrarme con ustedes en otro momento por medio de nuestra herramienta tecnológica, porque verán que es excelente para compartir nuestros conocimientos de esta forma. Aún no podemos compartir presencialmente, pero estamos como si fuera que estamos allí juntos en aula, utilizando por supuesto estos videos para llegar a cada uno de ustedes. Me despido, reitero mi nombre, o si no dije, seguro por la emoción. Mi nombre es Tatiana Chileno y es estudiante del profesorado del área de Ciencias Sociales del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme. Nos veremos muy pronto de nuevo, volveremos a compartir una nueva clase. Muchas gracias.